Ok, lo que vamos a ver a continuación entonces tiene que ver con otra técnica de programación que es probable que sea conocida o le suene familiar a ustedes, y es la técnica dividir y conquistar. Como les decía, sobre la que está implementada el algoritmo Merge Sort, que es otro de los algoritmos típicos para explicar el problema de ordenamiento. ¿Alguien sabe o nos quiere compartir algo de lo que entiende o conoce por esta técnica? Dividir y conquistar o divide y vencerás. Creo que se trata de, si tiene un problema muy grande, dividirlo en varias partes pequeñas que son más fáciles de solucionar y poder llegar a la solución. Exactamente, Kevin, muy bien, eso es. El dividir y conquistar como estrategia lo que pretende es tomar un problema grande y descomponerlo, como bien lo dices, en un conjunto más pequeño de problemas, o un conjunto de problemas más pequeños mejor, pero del mismo tipo. Es como ir reduciendo el problema original en problemas más pequeñitos, pero que tengan las mismas características del problema original. Resolver esos problemas de forma independiente y luego combinar las soluciones para obtener así la solución del problema original. Entonces, si pensamos en dividir y conquistar como una estrategia para el problema de ordenamiento, pues consistiría en que el conjunto de datos de la sucesión que requiere ordenar, pues se descompone en conjuntos más pequeños de datos que van a ser ordenados, y una vez todos esos conjuntos pequeños de datos están ordenados, se combinan para obtener al final la sucesión completamente ordenada. Bien, entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues las partes o las etapas de una estrategia de dividir y combinar, dividir y conquistar, perdón, están presentadas en la diapositiva que están viendo. Como les decía, consiste en dividir el problema en un conjunto de subproblemas. La característica para que funcione es que, de acuerdo a lo que hemos dicho, esos subproblemas deben ser más pequeños, claramente, es decir, procesar menos datos. Y los subproblemas deben ser del mismo tipo. Conquistar implica la solución de esos subproblemas recursivamente, por eso la técnica de dividir y conquistar basa su estrategia de solución en el concepto de recursividad o recursión. Y luego la tercera etapa es la de combinar esas soluciones de tal forma que como producto de esa combinación, pues se conquista la solución del problema original. Les decía entonces que en el caso del algoritmo Merge Sort, la técnica de dividir y conquistar se implementa descomponiendo el problema original, es decir, la sucesión original de entrada, en conjuntos más pequeños de datos, recursivamente. De hecho, lo que se hace es ir dividiendo la sucesión de entrada por mitades hasta que ya no se pueda dividir más, y luego, cuando tengo subsucesiones de tamaño 1, que es cuando ya no puedo dividir más, entonces ahí se empiezan a combinar por medio de comparaciones las subsucesiones ordenadas hasta que ya las haya ordenado todas, y finalmente entonces tengo la sucesión original completamente ordenada. ¿Ok? Eso es lo que se expresa en esta diapositiva. Entonces, divido la sucesión de n números a ser ordenados en dos subsucesiones de n medios elementos, es decir, se parte por la mitad, se ordenan las dos subsucesiones recursivamente y se combinan las soluciones o las subsucesiones ordenadas por comparaciones, y con eso tengo la solución del problema original. Formalmente, la estrategia de dividir y conquistar para Merge Sort la podemos ver de la siguiente forma. La entrada sabemos que al ser un problema de ordenamiento, pues recibe una sucesión de enteros de la forma a sub 1, a sub 2 hasta sub n. Dividir, al dividir por mitades, pues divide el arreglo original en dos subarreglos del mismo tamaño.
una pregunta que puede surgir en este momento es, bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo un número impar de elementos en el arreglo? Es decir, cuando no los puedo dividir exactamente por la mitad, porque la cantidad de elementos en el arreglo es impar. Bien, pues en ese orden de ideas, pues lo que va a suceder es que habrá un subarreglo que tendrá un tamaño mayor que el otro, es decir, habrá una diferencia de un elemento entre un subarreglo y otro. ¿Vale? Pero en principio, digamos que teóricamente asumimos que divido la sucesión de entrada en dos subsucesiones del mismo tamaño y recursivamente se siguen dividiendo esas subsucesiones, como les decía, hasta que ya no las pueda dividir más, es decir, hasta que tengo subsucesiones de tamaño 1. Al comienzo de la clase de hoy decíamos que pues cuando yo tengo una entrada o una sucesión con un solo elemento, pues ya ese dato está ordenado, ¿cierto? Porque está solo. Entonces lo siguiente es conquistar las soluciones comparando los elementos, de tal manera que pues si yo tengo una subsucesión ordenada de la forma a sub 1' menor o igual que a sub 2' y a sub q' mayor que todos los o igual que los anteriores y una segunda subsucesión ordenada de la forma a sub q más 1' menor o igual que a sub 2' menor o igual que a sub n', pues lo que debe suceder para obtener la solución del problema original es que teniendo dos sucesiones ordenadas o dos subsucesiones ordenadas, pues bastará con comparar el primer elemento de cada subsucesión para saber cuál va primero en la sucesión de salida. Me explico. Si a sub 1' hasta sub q' es una subsucesión ordenada y a sub q más 1' hasta sub n' es otra subsucesión ordenada, yo tendría que hacer para combinar esas dos subsucesiones, comparar el primero de cada una. Entonces comparo a sub 1' con a sub q más 1', el que sea menor va de primero en la solución. Entonces, si a sub 1' es menor o igual que a sub q más 1', a sub 1' irá de primero en la sucesión de salida. Si no, el que va de primero en la sucesión de salida es el otro, a sub q más 1'. Y de ahí en adelante los que siguen, pues depende de cuál sea el resultado de esa comparación. Siempre la comparación es de 1 a 1 entre un elemento de una subsucesión ordenada y un elemento de la segunda subsucesión ordenada. Para verlo un poco más gráficamente, pues miremos esta imagen en la que se representa el algoritmo de ordenamiento por mezclas o merge sort, cómo funciona, ¿no? Entonces les decía, en principio se parte recursivamente o se divide recursivamente el arreglo de entrada por mitades. Este es un arreglo de 8 posiciones, de tal manera que en principio pues partimos en dos subarreglos de tamaño 4. Cada subarreglo de tamaño 4 se descompone en subarreglos de tamaño 2. Cada subarreglo de tamaño 2 se descompone en subarreglos de tamaño 1. Y cuando tengo subarreglos de tamaño 1, pues cada uno de estos ya son sucesiones ordenadas, ¿sí? Porque cada uno es una sucesión que contiene un solo elemento. Al tener un solo elemento ya está ordenado. Es decir, que ya conquisté la solución del problema básico, del problema mínimo, que es el problema de tener un solo elemento en la sucesión. ¿Qué es lo que sigue? Pues empezar a combinar soluciones para llegar a la solución del problema original. Y esa combinación, como les decía, pues consiste en comparar el primero de cada sucesión para determinar cuál va de primero en la salida. Es decir, que comparo 4 con 2, 2 es menor, entonces 2 baja. Y al quedar este subarreglo vacío, pues baja el 4. 7 con 8, 7 es menor, 7 baja. Al quedar este subarreglo vacío, baja el 8. 1 con 5, 1 es menor, 1 baja. Al quedar este vacío, bajará el 5. 3 con 6, 3 es menor, 3 baja. Al quedar este vacío, baja el 6. Luego tengo subsucesiones ordenadas de tamaño 2 que también voy a mezclar por parejas. Entonces, 2 con respecto a 7, 2 es menor, baja. 4 con respecto a 7, 4 es menor, baja. Este subarreglo quedó vacío, entonces bajan 7 y 8 en el mismo orden, porque ya sé que es una subsucesión ordenada.
para el otro lado. 1 con respecto a 3, 1 es menor, baja. 5 con respecto a 3, 3 es menor, baja. 5 con respecto a 6, 5 es menor, baja. Y este ya quedó vacío, entonces baja el 6. Finalmente, combino las dos subsucesiones de tamaño 4, de la misma manera que lo estábamos haciendo. Así comparo 2 con 1, 1 es menor, baja. 2 con 3, 2 es menor, baja. 4 con 3, 3 es menor, baja. 4 con 5, 4 es menor, baja. 7 con 5, 5 es menor, baja. 7 con 6, 6 es menor, baja. Y 7 y 8 bajan en las posiciones en las que están porque este subarreglo ya quedó vacío. ¿Y qué obtengo finalmente? Pues tengo la sucesión ordenada, ¿cierto? ¿Qué contiene los datos de la entrada? Sucesión ordenada. ¿Es claro cómo funciona el merge sort, muchachos? Sí, bien. Entonces, como les decía, bueno, en el caso en el que llegáramos a un arreglo que tenga un número impar de datos, pues no hay problema. Claramente yo no podría hablar, si tuviera aquí 9 datos, no podría hablar de dos subarreglos de tamaño 4.5, ¿no? Lo que sucederá será que habrá un subarreglo de tamaño 4 y un subarreglo de tamaño 5. ¿Y cómo se le da manejo a eso en el algoritmo? Pues recuerden que existen las funciones piso y techo. Entonces, o bien con una función piso o con una función techo. De hecho, se maneja con una función piso, que ya vamos a ver el algoritmo a continuación. Entonces, bien, la clave de la estrategia está en mezclar dos sucesiones ordenadas. Ahí es, digamos, el núcleo de esa estrategia de dividir y conquistar, poder mezclar dos sucesiones que ya estén ordenadas. El algoritmo utiliza un procedimiento auxiliar que es el procedimiento merge. Ese procedimiento merge, que es el de mezcla, que es el que hace justamente esta tarea de mezclar, recibe A, que es el arreglo, recibe a P, que es la posición del primer elemento, recibe a Q, que es la posición del último elemento, que es la posición del medio, perdón, posición del medio, y R, que es la posición del último elemento. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la posición del primero y del último? Entonces me voy a volver aquí a la imagen. Por acá alguien me está preguntando. Ese sí me lo explicaron en FEP, dice por acá William. Ah, bueno, perfecto. Miremos acá. Pues cuando yo tengo el arreglo original, digamos A, y estos índices van desde 1 hasta N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando yo ejecuto el algoritmo la primera vez, pues este es el arreglo y la posición del primero será 1 y la posición del último será pues la longitud del arreglo, que para este caso sería 8, ¿cierto? Pero resulta que esto que estamos viendo aquí en la imagen, estas divisiones, no son realmente nuevos arreglos, porque si fueran nuevos arreglos, pues lo que se gana en tiempo de ejecución se perdería en uso de memoria, si tuviera que crear pues toda esa cantidad de arreglos para poder ordenarlo. De tal manera que esa división del arreglo original en subarreglos es una división lógica, es decir, es una división que se hace in situ, se hace sobre el mismo arreglo original. ¿De qué forma lógica? Pues simplemente con P, R y Q yo voy dando manejo a las posiciones para saber qué porción del arreglo original es la que estoy manipulando. En ese orden de ideas les decía, pues en la primera ejecución vamos a ver que P, la posición del primero es justo la posición 1, R, la posición del último es la posición 8, que es la de la longitud del arreglo, y cuando calcule Q, pues Q va a ser igual a 4. ¿Cierto? Esa es la posición de la mitad y eso es lo que me va a permitir dividir ese arreglo en este subarreglo de la izquierda de la posición 1 a la posición 8
y en el subarreglo de la derecha, de la posición 1 a la posición 4, perdón, y en el subarreglo de la derecha de la posición 5 a la posición 8. Pero cuando yo ejecute recursivamente merge sort sobre cada lado, pues ya los valores de primero y último van a variar. Es decir, cuando ya estoy manejando este subarreglo de la izquierda, P seguirá siendo 1, pero ahora mi R va a ser 4, porque estaré trabajando solo con esta porción del arreglo. Lo mismo en el otro lado, cuando ejecute merge sort para el subarreglo de la derecha, R seguirá siendo 8, pero P será ahora 5, porque ese será el primer elemento de la subsucesión o de la porción del arreglo que estoy ordenando en cada momento. Ok, entonces esa es la razón de ser por las cuales yo necesito variables P y R para definir cuál es la posición del primero y del último, porque la partición o la división es lógica con el fin de evitar tener que crear una cierta cantidad de arreglos que conlleven un desperdicio de memoria. En el proceso vamos a ver que se crean solo 2 arreglos adicionales para poder facilitar la mezcla, pero no más que 2. Bien, entonces, para poder hacer esa mezcla que hace el algoritmo merge, que es el procedimiento auxiliar, se requiere pues que cada subsucesión que vaya a ordenar, que vaya a combinar, perdón, ya esté ordenada. ¿Ok? Repito, partimos del caso base, que es cuando yo reduzco la subsucesión o la sucesión original a subsucesiones de tamaño 1. Finalmente, vamos a ver que ese procedimiento auxiliar merge tiene un costo de teta de n, es decir, que esa mezcla se puede hacer en tiempo lineal. Ya vamos a ver, porque ya lo vamos a verificar. Entonces, miremos el algoritmo merge sort. Primero lo voy a mostrar, pues a tratar de explicar un poco lo que hace el código y a continuación, pues lo que vamos a hacer es hacerle un seguimiento con el fin de que ustedes visualicen cómo lo que acabamos de ver, de representar en la imagen anterior, efectivamente se da cuando ejecutamos o cuando seguimos el algoritmo. Entonces, el merge sort es solamente ese algoritmo de 5 líneas. Recibe, como les decía, A, que es el arreglo original, P, que es la posición del primer elemento, y R, que es la posición del último elemento. En la primera ejecución, P valdrá 1 y R valdrá, pues, la longitud del arreglo. Pero que eso va a variar en la medida en que se hagan los llamados recursivos. Una vez empieza la ejecución del algoritmo, valida que P sea menor que R, es decir, valida que la posición del primer elemento sea anterior a la posición del último, es decir, que todavía tenga algo que dividir. Esa condición me garantiza que por lo menos tengo un subarreglo de 2 elementos, ¿cierto? Es decir, que todavía hay algo que particionar. Cuando esa condición no se cumple, que es, por ejemplo, cuando P es igual a R, quiere decir que ya tengo subarreglos de tamaño 1, por lo tanto he llegado al caso base y ya no habrá nada que dividir. ¿Ok? Mientras haya algo que dividir, entonces el condicional me lleva a calcular un valor de Q, que es el valor de la posición del medio, es decir, el valor que va a ser el referente para dividir ese arreglo de entrada en un subarreglo izquierdo y en un subarreglo derecho. Y recursivamente invocamos merge sort para seguir particionando el subarreglo de la izquierda, que es el que va desde la posición P hasta la posición Q, y el subarreglo de la derecha, que es el que va desde la posición Q más 1 hasta la posición R. Cuando esos llamados recursivos terminan, es cuando ya no tengo nada más que dividir y entonces se pasa a invocar el algoritmo merge, que como les decía ahorita, es un procedimiento auxiliar que permite hacer la mezcla o combinar las subsucesiones ordenadas. En merge, si es necesario mandar, además de A, de P y de R, pues el valor de Q, que es el que determina por dónde se está particionando el arreglo. Ese procedimiento merge, que es el procedimiento auxiliar, es un poco más largo que el merge sort. De tal manera que merge tiene 17 líneas. Esas 17 líneas hacen básicamente lo siguiente. En N1 y N2 determina la cantidad de elementos que contiene cada subarreglo, ¿cierto? Para poderlo manejar y para poder saber qué tanto tiene que iterar para combinar.
Entonces, N1 y N2 son la cantidad de elementos de subarreglo de la izquierda, cantidad de elementos de subarreglo de la derecha. La línea 3, pues crea esos dos únicos arreglos auxiliares que les comentaba, que es donde coloca temporalmente los datos de la izquierda en el subarreglo o en el arreglo L y los de la derecha en el arreglo R para poder irlos combinando luego sobre el arreglo original A. La línea 4, que es un for, las líneas 4 y 5, pues lo que hacen es irse desplazando a través del arreglo de la izquierda en orden, porque se supone que ya está ordenado, para irlo comparando con lo que se hace en las líneas 6 y 7, que es un desplazamiento por el arreglo de la derecha. Es decir, que en realidad esos dos for lo que están haciendo es crear unas copias de los datos en un subarreglo L izquierdo y un subarreglo R derecho para luego hacer la comparación y la combinación. En la última posición de tanto de L como de R se coloca algorítmicamente infinito. ¿Ese infinito qué quiere decir? Ese infinito se puede interpretar como coloque ahí el más grande dato que usted pueda representar con el tipo de dato que está manejando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con enteros, ese infinito significa asigne ahí el más grande entero que usted pueda representar con los tipos de datos enteros. ¿Eso por qué? Eso es debido a que pues si yo tengo ahí el dato más grande, sé que ninguno de los datos que estoy combinando será más grande que él. Es como para establecer un límite o una barrera. Y luego ya en las líneas, bueno, 10 y 11 inician las variables de iteración, pero en las líneas 12 a la 17, pues básicamente lo que se hace es la combinación efectivamente. Es decir, se desplaza por el arreglo de la izquierda, y por el arreglo de la derecha comparando cuál es el menor, encontrando cuál es el menor lo asigna en el arreglo de salida, que es el mismo arreglo A, y desplaza, una vez acomodado un dato en el arreglo de salida, pues se desplaza a la derecha para continuar la comparación. Cuando se termina de recorrer tanto el arreglo de la izquierda como el arreglo de la derecha, se supone que ya tenemos en A la sucesión de salida que corresponde a la sucesión ordenada de los datos de entrada. Eso, como lo ven ahí, pues puede sonarles a ustedes todavía como muy raro, ¿cierto? Como que no sé, como que no es tan claro. Entonces, pues vamos a hacerle una pruebita de escritorio pequeña, porque al ser llamados recursivos, pues esto puede crecer un poco para el tema de la prueba de escritorio y además requiere de mucha concentración. Entonces, voy a copiar estos códigos para llevarlos allá a una hojita en blanco y hacemos una prueba de escritorio para probarlo. ¿Ok? Me llevo este merge sort. Me llevo merge.
Listo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con un arreglo A solamente de hagámoslo incluso impar, hagámoslo de 3 posiciones para que una vez vean cómo funciona en el caso de los impares. De alguien que me dé 3 números ahí para poner en ese arreglo. Ojalá en desorden, pues, para ver cómo funciona. Por aquí alguien dijo 13, 7 y 13, 7, bueno, 827. Da lo mismo poner 1 u 827 porque el algoritmo no funciona por el tamaño del número, sino por la cantidad de números. Entonces no pongamos números tan grandes. Ah, ya, 827. Listo, entonces pongamos aquí 2, pues. Yo pensé que me estaban diciendo 827. Listo. Entonces, 13, 7 y 2. ¿No? Entonces, bueno, empecemos. En la primera ejecución, bueno, A es eso, P vale 1 y R vale 3, que es la longitud del arreglo, ¿cierto? Entonces, entramos a ejecutar y dice, P es menor que R, 1 es menor que 3, sí, es decir, hay algo que dividir. Por lo tanto, tengo que calcular el valor de Q y el valor de Q se calcula como el piso de P más R sobre 2. Es decir, 3 y 1, 4 sobre 2, 2, piso de 2 es 2. ¿Ese 2 qué quiere decir? Ese 2 quiere decir que el arreglo se va a particionar por acá. Es decir, que va a tener un subarreglo a la izquierda de tamaño 2 y un subarreglo a la derecha de tamaño 1. Bien. Recursivamente nos vamos dividiendo los subarreglos. Entonces, invocamos merge sort para APQ, es decir, para el subarreglo de la derecha, ¿cierto? Y luego se invoca para el subarreglo de la izquierda, perdón, y luego se invoca para el subarreglo de la derecha. Entonces, voy a hacerlo por acá. Digamos que esto es recursión, llamémosla recursión 1. La recursión 1 recibe A, pues es el arreglo A que tenemos allá. P es 1 y Q, este Q que es 2, en el llamado recursivo de merge sort entra como R, es decir que R vale 2. ¿Ok? Es decir, voy a trabajar con este subarreglo. Me voy a ir todavía por ahí, entonces P es menor que R, 1 es menor que 2, sí, quiere decir que hay que dividir todavía, entonces calculamos el valor de Q. Al calcular el valor de Q, tenemos que, pues es el piso de P más R sobre 2, 2 y 1, 3 sobre 2, 1.5, piso de 1.5 es 1. Es decir que ahora voy a dividir el subarreglo por acá. Entonces ya tengo dos subarreglos de tamaño 1. ¿Ok? Sin embargo, pues el algoritmo todavía no lo sabe, entonces hay que ejecutarlo. ¿Cierto? Invoca merge sort de A, P y Q. Es decir, invoca merge sort de A, 1 y 1. ¿Ok? Al entrar a ese merge sort, dice 1 es menor que 1, no, entonces ya no hace nada. Luego invoca merge sort de A, Q más 1, R, es decir, merge sort de 1 más 1, 2 y 2. En P entra 2 y en R entra 2. Por lo tanto, pues 2 no es menor que 2, entonces tampoco hace nada. Entonces, ya para esta iteración, abarcamos este llamado recursivo y abarcamos este llamado recursivo. Me voy entonces ahora a ejecutar el procedimiento auxiliar merge. ¿Ok? Merge recibe A, recibe P, que vale 1, recibe Q, que vale 1, y recibe R, que vale 2. Y entonces me dice, crea una variable N1 que va a tener el valor de Q menos P más 1. Entonces, Q1 menos P1, 0 más 1, 1. ¿Ok? Y crea una variable N2 que tiene el valor de R menos Q, 2 menos 1, 1.
¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que tengo para mezclar un subarreglo de tamaño 1 por la izquierda y un subarreglo de tamaño 1 por la derecha, que es justamente este y este. Cree los arreglos desde L y R, desde 1 hasta N1 más 1 y R desde 1 hasta N2 más 1. ¿Eso con qué fin? Eso con el fin de... esa posición adicional es con el fin de poner ese valor máximo que vamos a tener como referencia para poder hacer las combinaciones, las comparaciones. Entonces, bueno, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 1, la posición 2. Cree los arreglos L y R. Luego dice, para I, que va desde 1 hasta N1, entonces voy a tener una variable I que va a iterar desde 1 hasta 1, por lo tanto iterará una sola vez. En L sub I, es decir, en L sub 1 ponga A sub P más I menos 1. A sub P es 1 más I, 1, 2, menos 1, 1. Ponga lo que hay en A sub 1, es decir, en L ponga 13. Aumento la I en 1, ahora la I vale 2, pero 2 excede el valor de N1, que es 1, entonces ya no itera más. Me voy a la línea 6, dice J arranca en 1 y va a iterar hasta N2, es decir, va a iterar también hasta 1. Entonces vuelve y juega. Dice en R sub J, es decir, en R sub 1, ponga lo que hay en A sub Q más J. Ponga lo que hay en A sub Q1 más J1. En A sub 2. ¿Qué hay en A sub 2? 7. Aquí ya separé el subarreglo de la izquierda y el subarreglo de la derecha para este pedacito que es el que estoy ordenando. Aumento la J en 1, ahora la J vale 2, pero 2 excede el valor de N2, entonces ya no itera más. Las líneas 8 y 9 me dicen al final de L y de R ponga infinito. Infinito. Y luego en las líneas 10 y 11 me piden nuevamente actualizar los valores de I y de J en 1, inicializarlos en 1, para iterar entre estos dos arreglos L y R, que son los que van a hacer la combinación. Entonces dice, para K, que es otra variable que vamos a tener dentro de la iteración, que va desde P. ¿Cuánto vale P? 1. ¿Hasta dónde va a iterar la K? Hasta R, es decir, va a iterar hasta 2. Si L sub I es menor o igual que R sub J, L sub 1 es menor o igual que R sub 1, 13 es menor o igual que 7, pues no. Entonces, no, de lo contrario, en A sub K, es decir, en A sub 1, ponga, voy a poner nuevamente el A. En A sub 1, ponga lo que hay en R sub J, ponga lo que hay en R sub 1, es decir, en A sub 1 ponga 7. Listo. Y la J aumenta la en 1, es decir, que ahora la J vale 2. Vuelvo al for y la K aumenta en 1 por la iteración del for. Y dice así, si L sub I, es decir, L sub 1, porque ese no lo he acomodado, 13 es menor o igual que R sub J, que R sub 2. 13 es menor o igual que infinito. Sí, miren que esa es la idea de en infinito poner el valor más grande que yo pueda representar. Sí, 13 es menor que infinito. Entonces, en A sub K, es decir, en A sub 2, ponga lo que hay en L sub I, en L sub 1. En A sub 2 ponga 13. Aumente la I en 1, es decir, que ahora la I vale 2. Vuelve al for, ahora aumento la K a 3 y dice que pues 3 excede el valor de R, que es 2, por lo tanto no itera más. Como no itera más, ya terminé esta ejecución del merge para la primera recursión, es decir, ya terminé toda esta pasada para este subarreglo de la izquierda. Y si ustedes se fijan, este subarreglo de la izquierda ya quedó ordenado.
¿cierto? Aquí ya está ordenado. Me falta es ahora la combinación, ver qué pasa con el arreglo de la derecha. Entonces, ya este lado terminó. Me voy para el otro lado, recursión 2. La recursión 2 que se deriva de aquí, cuando P vale 1 y Q vale 2 y R vale 3. Entonces la recursión 2 dice que voy a invocar merge sort con A, Q más 1 y R. Es decir, que en P entra lo que está en Q más 1, 3. Y R entra como R, 13, el mismo 3, ¿no? Entran P3 y R3 para trabajar este subarreglo de la derecha. Entonces, cuando comparo aquí en merge sort, si P es menor que R, pues 3 no es menor que 3, es decir, que no hace nada más de aquí, es decir, que este subarreglo ya está ordenado. Pues está ordenado porque tiene un solo dato. Entonces, ya terminé los llamados recursivos para esta parte. Ahora me voy a invocar nuevamente el merge para este lado. ¿Ok? Pues voy a hacer el merge o la mezcla. Que corresponde a estos datos de acá. ¿Ok? Esa mezcla, entonces, se invoque merge con A. Entonces, nuevamente, el A que tengo, lo voy a reescribir acá. Que es este mismo A, de hecho. P, mi P vale 1. Q, mi Q vale 2. Y R, mi R vale 3. Es decir, que ahora voy a mezclar este subarreglo de acá con este subarreglo de acá. Es decir, el subarreglo que tiene dos datos con el subarreglo que tiene un dato. Y vuelve y juega. Entonces me dice, bueno, en el merge, la variable N1, asígnele Q menos P más 1, 2 menos 1, 1 más 1, 2. Y en N2 ponga R menos Q, 3 menos 2, 1. ¿Qué quiere decir? Pues que voy a mezclar un subarreglo que tiene dos elementos, dos datos, con un subarreglo que tiene un solo dato. Crea arreglos L y R, que son estos mismos L y R, ¿cierto? Solo que voy a usar una posición más. Entonces, L tiene, bueno, L voy a trabajar las posiciones desde la 1 hasta N1 más 1, es decir, voy a manejar tres posiciones en L, perdón. Y en R voy a manejar desde 1 hasta N2, desde 1 hasta N2 más 1, es decir, un arreglo de dos posiciones. Bien. Creé los arreglos L y R, entonces vuelvo a empezar a iterar. Y me dice, itere la I desde 1 hasta N1. Voy a iterar una variable I, que va a iterar desde 1 hasta N1, es decir, hasta 2. Y dice, en L sub I, es decir, en L sub 1 ponga A sub P más I menos 1. Es decir, ponga A sub 1 menos 1. ¿Okay? En el A sub P más 1 más 1, 2 menos 1, 1. Ponga lo que den A sub 1. Pongo 7. Aumento la I en 1 ahora vale 2. 2 todavía está entre los límites de iteración, porque va a iterar hasta 2. Entonces, en L sub 2 ponga A sub P más I menos 1. A sub 1 más 2, 3 menos 1, 2. Ponga lo que den A sub 2. 13. Ok, aumento la I, ahora la I vale 3. Pero 3 excede el valor de N1, que es 2, entonces no itera más. Avanzo a la línea 6 y la línea 6 me dice, J, arránquela en 1. Y en R sub J, en R sub 1, ponga A sub Q más J. Lo que hay en A sub 2 más J más 1, 3. Lo que hay en A sub 3. En A sub 3 hay un 2. Aumento la J en 1, ahora la J vale 2, pero 2 excede el valor de N2, que es 1.
entonces no itera más. Me voy a las líneas 8 y 9, dicen al final de L y de R ponga infinito, infinito, infinito. Entonces miren que separé los dos subarreglos que ya estaban ordenados para combinarlos. Luego las líneas 10 y 11 me dicen vuelva a poner la I y la J en 1. Y vamos a empezar la mezcla. Vamos a tener una variable K que va a empezar en P, va a empezar en 1 y va a iterar hasta R, es decir, va a iterar hasta 3. Y vuelve y juega. Si L sub I es menor o igual que R sub J, L sub 1, 7 es menor o igual que R sub 1, 7 es menor o igual que 2, no. Entonces me voy al else y dice en A sub K, es decir, en A sub 1, ponga lo que hay en R sub J, lo que hay en R sub 1, es decir, en R sub 1 hay un 2, en A sub J, es decir, en A sub 1 pongo 2. Muy bien, la J aumentela en 1, ahora la J vale 2. Voy a hacer una nueva iteración sobre K, ahora la K vale 2, todavía está dentro de los límites de iteración, entonces evaluamos nuevamente si L sub I, es decir, L sub 1 es menor o igual que R sub J, que R sub 2, 7 es menor o igual que infinito, sí. Entonces en A sub K, en A sub 2, ponga lo que hay en L sub I, en L sub 1, en A sub 2 pongo 7. Aumente la I en 1, es decir, que ahora la I vale 2. Voy a una nueva iteración sobre K, ahora la K vale 3. 3 está dentro de los límites de iteración porque 3, las iteraciones van a ser justo hasta 3, hasta R. Entonces vuelve y juega. Si L sub I, L sub 2, es decir, 13, es menor o igual que R sub J, que R sub 2, 13 es menor o igual que infinito, sí. Entonces en A sub K, en A sub 3, ponga L sub I, L sub 2. Es decir, en A sub 3 ponga 13. Aumente la I en 1. Ahora la I vale 3. Vuelvo a iterar sobre la K. Aumento la K1 vale 4, pero 4 excede el valor de R que es 3. Por lo tanto, ya no itera más y termina el merge. Como termina el merge, me vuelvo a donde fue invocado y es invocado en la primera ejecución. Es decir, que ya termino completamente la primera ejecución. ¿Y qué tengo como salida? Pues tengo como salida el arreglo A, que está completamente ordenado. ¿Sí lo vieron? ¿Cómo funciona de bonito? Muchachos, ¿o se desmayaron? Bastante complejo. Digamos que la complejidad, más que complejo, es que para uno hacerle prueba de escritorio a un algoritmo que tiene llamados recursivos, necesita estar muy concentrado para no perderse y para saber de dónde está llamando, de dónde se tiene que devolver. Ahí es donde está, digamos, lo que lo hace ver como enredado. Por eso yo cuando hago el seguimiento del merge sort, lo hago con poquitos datos, porque imagínense que yo estuviera trabajando con los mismos 8 datos del ejemplo gráfico. No, muero loco porque, no, sobre todo cuando uno está explicando pues de viva voz, no, el poder de concentración se disminuye, ¿no? Y uno tiene que estar muy concentrado para saber de dónde llamé y a dónde vuelvo y cuáles son los datos. Ahí es donde está realmente el grado de dificultad de las pruebas de escritorio de ese tipo de algoritmos, lo concentrado que hay que estar. Pero cuando uno lo mira por fuera pues del seguimiento del algorítmico, ven ustedes que en realidad la lógica, más allá que la prueba de escritorio, la lógica es bastante simple. Descomponga por mitades hasta que llegue a sus arreglos de tamaño 1 y empiece a combinar por pares hasta que los haya combinado todos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Por acá Verónica dice que horrible, ¿no? Eso. Vea, ustedes, ¿cuál es el día más aburridor del año? ¿Cuál creen ustedes que es el día más aburridor del año?
A ver si coinciden con mi opinión. El del parcial, no, pero con esa mentalidad de Juan Pablo, todos, no, Bedón, ¿cómo es que todos? Hay que ponerle... El día que toque hay que ponerle materias, profe. el día que toca matricular, no. Vea, ¿saben para mí cuál ha sido siempre el día más aburridor del año? El 1 de enero. Díganme si hay un día más aburrido en todo el año que el 1 de enero. Dice el 1 de enero, mejor dicho, sobrevivir al 1 de enero es una cosa seria. O sea, al aburrimiento del 1 de enero. El 2. El 2 no, es más aburrido el primero. Bueno, a no ser de que usted se emparrande y el 1 de enero todavía está emparrandado y entonces ya el aburrimiento, ya el aburrimiento le llegue el 2, pero yo, por ejemplo, que no me emparrando y que yo el 31 de diciembre doy el feliz año a las 12 y a las 12:30 ya estoy acostado con la cobija encima, para mí el 1 de enero es muy aburridor. Porque además, como en otras noches ni me emparrando ni nada de eso, entonces el 1 de enero me despierto temprano y todo el mundo está durmiendo, nadie quiere hablar, nadie quiere hacer nada, y uno empieza a deambular por ahí como solo por el mundo, en la casa tratando de despertar a todos para hacer algo. Bueno, entonces, volviendo al caso, es que si ustedes el 1 de enero o el 2 de enero, cuando se les haya pasado la euforia por las festividades, están muy aburriditos, ustedes cogen el video de la clase de hoy, se repite la prueba de escritorio y se hace una pruebita de escritorio para que, con un arreglo más grande para que se anime. A eso era que iba mi comentario. Por acá están diciendo, Ramsés, el 1 de enero se va al río. Uy, no, además que el 1 de enero yo no sé por qué es uno de los días que más calor hace en el año, entonces no, eso hace un sol, pero terrible y parece un horno. El 30, por aquí William dice que para él es el 32 de diciembre. El 1 de enero parece el apocalipsis, sí, parece como después de... Hasta el 7, Jaime se emparró hasta el 7. Cerrado. Todo todo está cerrado. Y eso que hoy, por hoy, ya encuentra uno una que otra cosita abierta, pero cuando yo tenía la edad de ustedes o cuando yo estaba más niño, el 1 de enero era que nada, o sea, nada de nada, no se veía absolutamente nada. Podía uno, mejor dicho, la soledad reinante. Hace bastante, dice, sí, pues yo estoy mayor, no estoy tan viejito, pero pues sí, ahí les llevo unos añitos de ventaja. El 1 de enero aparece en la barra de vida de Godzilla en el cielo, dice Kevin. Bien, pero este año como estamos en pandemia y hay medidas restrictivas, yo por ejemplo aquí en Cali ya vi que hay toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana al día siguiente, ley seca y pues ¿qué más quedará? Hacer pruebitas de escritorio para entretenerse. Dice que por aquí Camilo encuentra gente durmiendo en la calle hasta las 8 de la mañana del 1 de enero. Sí, eso sería mucho. Como los colombianos respetamos bastante las leyes, sí, tenaz, ¿no? A las 8 empieza el sancocho. Uy, no. No, uno el 1 de enero normalmente come de lo que haya quedado el 31. Y si no quedó nada el 31, no come. Respeten el toque de queda, dicen por acá. Bien. Bueno, entonces, sigamos, pues, después de hacer nuestros comentarios navideños y de fin de año. En general, muchachos, esperen que por acá dice que se comen los buñuelos que quedaron del 24, el 31, no, usted come un buñuelo del 24, el 31, le tumba los dientes. Volviendo ya al tema que nos convoca hoy, más que los buñuelos, yo sé que hoy empezó la novena y todo, pero redondeando el tema que nos está convocando hoy, que es el problema de ordenamiento y el método o la estrategia de Vivir y Conquistar, en general, los algoritmos implementados bajo la técnica de Vivir y Conquistar son algoritmos recursivos. Y cuando tenemos un algoritmo recursivo, la función de tiempo de ejecución ya no se expresa como lo hacemos en el caso de los algoritmos iterativos,
¿cierto? Que es como hicimos el del insertion sort o como otros ejemplos que hemos hecho anteriormente. En el caso de los algoritmos que utilizan recursión o recursividad, el tiempo de ejecución se expresa como una recurrencia. Yo sé que ustedes por allá en un curso de matemáticas discretas hablaron o estudiaron el tema de las recurrencias y vieron algunos métodos para resolver recurrencias. ¿Se acuerdan? Técnico, ¿cómo es que era uno? ¿La del maestro? Algo así, ni me acuerdo. El método del maestro es uno, sí, ese lo vamos a dar nosotros también. ¿Ustedes vieron algunos métodos? Nosotros vamos a ver en este curso 3, es el tema de la clase que sigue, el método maestro para resolverlas, el método de sustitución y el método de iteración. Pero en general, bueno, básicamente una recurrencia tiene la misma forma de una recursión, ¿cierto? Recordemos que una recursión tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes o esos dos componentes de una recursión o de una definición recursiva? La condición de parada, profe. Ok, muy bien. La condición de parada es una de esas partes. Una definición recursiva tiene una condición de parada o criterio de parada. Bien, Jaime. ¿Y cuál es la otra parte o el otro componente? Y el llamado recursivo, dice por acá Luis Alfonso. Muy bien. Y el llamado recursivo. ¿Qué es la condición de parada? ¿Qué entienden ustedes como la condición de parada? Donde debe terminar cuando cumpla el objetivo de ella. Ok, es donde termina. Digamos que en palabras muy concretas, la condición de parada es la solución del problema más pequeño o del problema básico. Ok, eso es la condición de parada. Es lo que permite, pues, que, como bien lo dice Jaime, en algún momento, pues, se detengan la recursión. Y el otro componente, que es el llamado recursivo, por acá en el chat veo que William está diciendo que debe llamarse a sí misma. Ese debe llamarse a sí misma es el llamado recursivo. Es cuando la función se invoca a sí misma, pero con otros valores, normalmente valores más pequeños, ¿no? Porque recuerden que siempre que implementamos una definición recursiva, pues yo tengo que garantizar que esos llamados recursivos se reduzcan hasta que en algún momento se alcance la condición de parada o el criterio de parada, ¿cierto? Porque el algoritmo debe terminar en un tiempo finito. Es decir, el algoritmo debe terminar. Entonces, bueno, pensemos para recordarlo un poco el tema de la definición recursiva. Recordemos nuevamente que habíamos hablado hace unos días de la función del cálculo del factorial. Y decíamos que n factorial era 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n, ¿cierto? Esto es n factorial y que por definición 0 factorial era igual a 1. ¿Ok? Entonces, en aquella clase hace como 15 días hablamos de la especificación del algoritmo para el cálculo del factorial, pero de forma iterativa, ¿no? Con iteraciones ascendentes y con iteraciones descendentes. ¿Cómo sería el cálculo del factorial? Si yo quiero calcular factorial de n de forma recursiva, pues al especificar el factorial de n de forma recursiva debe tener estas dos partes, estos dos componentes, el criterio de parada y el llamado recursivo. ¿Cuál será el criterio de parada para el caso del factorial de n? Es decir, ¿cuál es la solución del problema elemental o del problema básico? Cuando sea 0, entonces retorna 1. Exactamente, factorial de n es igual a 1, muy bien, si n es igual a 0. Ese es el criterio de parada o condición de parada. ¿Y cómo puedo expresar el llamado recursivo? N por el factorial de n menos 1, algo así. Muy bien, n por el factorial
de n menos 1. Entonces miren que aquí en el llamado recursivo, estoy invocando la misma función, ¿cierto? Pero para un valor de entrada más pequeño. De tal manera que esto me garantiza que en algún momento voy a alcanzar la condición de parada o el criterio de parada y las iteraciones y las recursiones van a terminar y yo voy a tener respuesta, ¿cierto? De tal forma que, pues, si yo quiero calcular, por ejemplo, el factorial de 5 factorial, yo lo puedo expresar como 5 por 4 factorial. Y 4 factorial, yo lo puedo expresar como 4 por 3 factorial. 3 factorial lo podré expresar como 3 por 2 factorial. 2 factorial lo podré expresar como 2 por 1 factorial. Y 1 factorial lo podré expresar como 1 por 0 factorial. Pero 0 factorial ya es el criterio de parada, entonces pues yo ya sé que esto por definición es 1 y por lo tanto pues recursivamente me puedo devolver calculando las soluciones. Pues 1 por 1 será 1, 1 por 2, 2, 2 por 3 será 6, 6 por 4 será 24 y 24 por 5 pues será 120, ¿cierto? Esa definición que es recursiva, que tiene un criterio de parada y un llamado recursivo, funciona de manera similar en el caso de la recurrencia. Es decir, una recurrencia, además que sirve para expresar el tiempo de ejecución de un algoritmo implementado bajo la técnica de dividir y conquistar, en general tiene la forma de una recursividad. Si usted se fija, por ejemplo, el caso de la recurrencia para expresar el tiempo de ejecución de un algoritmo de dividir y conquistar es de la forma TDN igual a A por TDN sobre B más DDN más CDN. Y aquí hay un llamado recursivo porque estoy usando el mismo término que estoy solucionando con la ecuación. Hay una recursividad sobre un valor de entrada más pequeño. Entonces, volviendo al caso de las recurrencias, TDN de un algoritmo dividir y conquistar, algoritmo de un algoritmo de dividir y conquistar, pues lo que hace es expresarse como una recurrencia que tiene esta forma A por TDN sobre B más DDN más CDN, donde A es la cantidad de subproblemas en los que se descompone el problema original. Problema original. B es el factor de división del problema original. DDN es el costo de dividir. Y CDN es el costo de combinar. Así. Entonces, esa es la recurrencia de un algoritmo expresado o implementado bajo la técnica de dividir y conquistar. La función de tiempo de ejecución se calcula como TDN igual a A por TDN sobre B
más DDN más CDN, donde A es la cantidad de subproblemas en los que se descompone el problema original, B es el factor de división del problema original, DDN es el factor de división del problema original y CDN es el costo de combinar las soluciones. Y eso después lo tendré que resolver por alguna de las técnicas de solución de recurrencias pues, que hemos mencionado y que trabajaremos la siguiente clase. Particularmente, en el caso del merge sort, esa recurrencia es TDN igual a 2 TDN medios más teta de 1 más teta de n. Vamos a ver por qué 2, o por qué esta recurrencia mejor. ¿Por qué 2? Muchachos. ¿Por qué ese 2? En el merge sort. Porque es el número de veces que se divide en dos partes. Exactamente, porque el arreglo lo divide en dos partes o en dos subarreglos. Muy bien, esa es la razón de ese 2. ¿Por qué este 2? Miren que ese 2 corresponde al B, es decir, aquí estoy diciendo que en este caso A es 2, B es 2, que DDN es teta de 1 y CDN es teta de n. Entonces, ¿por qué ese B en merge sort es 2? ¿Quién se arriesga a decir algo? Acabamos de decir que el problema o el arreglo original se parte en dos subarreglos. ¿Cuántos elementos tiene cada subarreglo? Bueno, por acá está contestando Juan Pablo. Ok, Juan Pablo ya lo está diciendo por acá en el chat. Dos arreglos que conforman las mitades, ¿cierto? Entonces es 2. Muy bien, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque el tamaño de cada subarreglo es la mitad del original. Entonces divido entre 2 para obtener la mitad. ¿Ok? Entonces tengo 2 subproblemas, cada uno del tamaño de la mitad del problema original. ¿Es claro para todos? También por acá William nos estaba contestando. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora miremos por qué teta de 1. Teta de 1 es el costo de dividir. Entonces me voy a volver aquí a buscar el algoritmo. Recuerden que en merge sort realmente la división es lógica. La división consiste simplemente en calcular el valor de Q, es decir, calcular la posición del medio, que es por donde voy a partir. ¿Ok? Entonces, realmente dividir es solo calcular el valor de Q, ¿cierto? Esto es dividir. Cuando yo calculo Q, aquí ya estoy dividiendo el arreglo, porque es una división lógica. Entonces, como es solo una expresión, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí, esto es dividir. Pues esa expresión se ejecuta una vez para cada llamado del merge sort, por eso es teta de 1. ¿Ok? Por eso es teta de 1. Y el costo de combinar es teta de n. Entonces vamos a ver por qué. De hecho, ya por acá, antes nos habían dicho que el procedimiento de mezclar, que es el procedimiento de combinar, lo hace el algoritmo merge y ya nos habían dicho que el merge es teta de n, ¿no? Pero vamos a confirmar, pues, o a comprobar que efectivamente ese costo es teta de n. Pues vamos a ver. Hacerlo, pues, no tan formalmente, pero vamos a hacerlo, a estimarlo por acá. Digamos, pues, cuando yo ejecuto una vez merge sort, esta línea se va a ejecutar una vez, ¿sí o no? Esta línea se ejecuta una vez. Esta línea
pues dado que cada subarreglo es tamaño la mitad del original, pues esto se ejecutará n medios veces más o menos. Esto se ejecutará más o menos, pues n medios menos 1, o sea que es alrededor de n medios también. Esta es la otra mitad, por lo tanto esto se ejecutará más o menos n medios, y por lo tanto esto se ejecutará más o menos n medios menos 1. Esto se ejecutará una vez, y este, que es el que va a combinar las dos mitades que conforman el arreglo original, pues iterará desde el principio hasta el fin, es decir, que esto va a iterar n más 1 veces, con la vez que rompe el ciclo, y bueno, lo de adentro es alrededor de n veces, ¿no? Es decir, esto se ejecutará n veces y ya dependiendo de esta comparación, o se ejecuta esto o se ejecuta esto, pero en general, sea porque se ejecute por acá o porque se ejecute por acá, esa ejecución va a ser n veces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, pues cuando yo hago la suma, pues digo, esto es 1 más 1, esto es una constante, esto es alrededor de n, esto es alrededor de n, alrededor de n, alrededor de n, esto es otra constante, 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 alrededor de n, alrededor de n, alrededor de n, pues eso me va a dar un polinomio ¿de qué grado? Chicos. Teta n. Ok, un polinomio de grado 1, es decir, la función lineal, por lo tanto, hemos verificado que el costo de ese algoritmo es teta de n, muy bien. Entonces ya verificamos que efectivamente el costo de combinar, pues es teta de n, ¿ok? En realidad, esa recurrencia yo la podría expresar un poquito más simplificada de la siguiente manera. Déjenme, yo agrego una hoja más. Entonces tenemos que, en el caso del Mersor, tenemos que la recurrencia es t de n igual a 2 veces t de n medios más el costo de dividir, que dijimos que era teta de 1, más el costo de combinar, que es teta de n. Recuerden que nosotros vimos en la notación asintótica por allá una propiedad que nos decía que cuando yo tengo una suma de funciones, ¿cierto? Pues la función más grande absorbe la más pequeña y yo puedo expresarlo como la función más grande de la suma. De tal forma que yo puedo decir que esa recurrencia es t de n igual a 2 veces t de n medios más teta de n, porque ese teta de n absorbe el teta de 1, dado que es más grande. Entonces, esta es la recurrencia que expresa el tiempo de ejecución del algoritmo Merge Sort. ¿Ok? Pero sabemos que eso hay que expresarlo asintóticamente en términos de n, es decir, que esto tiene que llegar a poderse expresar como t de n igual a teta de n logaritmo de n, que es una solución asintótica que, si bien no hemos calculado, no hemos comprobado, pues yo desde hace varias semanas ya se las he dado. Repito, entonces, llegar de aquí a acá implica solucionar esta recurrencia. Y para solucionar esas recurrencias, pues en general, hay distintos métodos. Nosotros en la siguiente clase vamos a hablar del método de sustitución, el método de iteración y el método maestro para resolver ese tipo de recurrencias. De tal forma que con lo que vamos la siguiente clase, pues ya podremos efectivamente solucionar esto y comprobar que la solución de esto es exactamente n logaritmo de n.
¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Chicos, nuestra siguiente clase es en enero como 14, no estoy seguro si es 13 o 14 de enero, porque ustedes pues ya saben que salen a receso, o todos salimos a receso estas 3 semanitas de fin y comienzo de año. Bien, pero no estoy diciendo que ya haya acabado la clase, ¿no? Estoy dando simplemente los anuncios parroquiales con tiempo. 30, dice por ahí 30 de enero, no sé si estoy en el 30 de enero, ya no llega en el opcional, Weisman. Bien, entonces, bueno, sabiendo ya que la forma general de expresar la recurrencia de un algoritmo que tiene una implementación bajo la técnica de dividir y conquistar es A por TDN sobre B más DDN más CDN, pues miremos este ejercicio. Dice así, para que le echen cabeza unos minuticos. La implementación algorítmica del método tradicional para multiplicar matrices es bastante costosa en términos del tiempo de ejecución. Por ello, el matemático alemán Volker Strassen publicó en 1969 el algoritmo de Strassen, un método para multiplicar matrices cuadradas, es decir, matrices de tamaño n por n, que es ligeramente más rápido que el tradicional. Este método consiste en realizar 7 multiplicaciones de matrices de tamaño n medios por n medios y de esta manera obtener el resultado de aplicar las dos matrices originales de tamaño n por n. Si se sabe que el costo de dividir y combinar está acotado por O de n, escriba la relación de recurrencia que permite calcular el algoritmo de ejecución, que permite calcular el tiempo de ejecución del algoritmo de Strassen para matrices cuadradas de tamaño n por n. Es decir, que lo que yo les estoy pidiendo en este ejercicio es que usted, a partir de la información que le están dando aquí, defina cuánto vale A, defina cuánto vale B, ¿cierto? Ya el costo de dividir y combinar se lo están dando. Ese costo de dividir y combinar, digamos, CDN más DDN, ya le están diciendo que es ODN, y con base en eso, pues expresen la recurrencia que estima el tiempo de ejecución de ese algoritmo. Échenle cabeza ahí un minutico y ya les pregunto. Por acá, Brian Bedón dice que si esta materia tiene parcial, claro, tiene parcial. O si quieren no les hago parcial y les hago solamente un final. Exposición final, dicen por ahí, en parejas. El parcial es en equipos de 3 personas. El parcial es en equipos de 3. Usted con Dios y la Virgen. Y el que sea ateo, pues se fregó, le tocó hacerlo solo. ¿No se podría volver la fórmula un momentico? La fórmula
Sí, por favor. ¿Qué me hizo? Esta. A por TN sobre B más DN más CDN. Bien. ¿Quién se anima a decirnos qué valor pusieron en A? Pero, ¿Sí? yo puse la cantidad de subproblemas, pues serían 7. Ok, sí, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, señor. Bien. En B, ¿qué valor pusieron? 2. 2, ¿están de acuerdo? Sí. Exactamente. Es decir, que esa recurrencia será TDN igual a 7T DN medios más ODN. Entonces vamos a ver por qué. Resulta que TDN expresa el tiempo de ejecución de un algoritmo que hace una multiplicación de matrices donde la longitud de cada dimensión es n y el método de Strassen sugiere que en vez de hacer una multiplicación haga 7 multiplicaciones, entonces 7 subproblemas, donde la longitud de las dimensiones de las matrices ya no sea n, sino que sea n medios. ¿Ok? Entonces 7t n medios, y ya nos están diciendo que el costo de combinar, de dividir y de combinar es pues O de n. Entonces es justamente esta la recurrencia. ¿De acuerdo todos? Chicos. Bien. Ahora hagan este ejercicio. Entonces piensen ustedes ahí un algoritmo que sea recursivo, y entonces al ser un algoritmo recursivo es un algoritmo que debe tener un criterio de parada y que tiene que tener un llamado recursivo que resuelva este problema. Dado un arreglo de enteros llamado V y dos enteros que también ingresan como parámetro A y B, regrese el número más grande que esté en el rango o en el subarreglo entre A y B. Me explico. Si yo tengo un arreglo A de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, aquí tengo 8, 7, 4, 1, 9, ¿cierto? Y si entra como A 2 y como B1, pues me tendrá que retornar el número más grande que esté entre A sub 2, mentiras, entre B no puede ser 1, B es 4. El número más grande que esté entre A sub 2 y A sub 4. ¿Ok? Es decir, retorna el número más grande que esté en B entre las posiciones A sub 2 y A sub 4. ¿No? Aquí B para que se llame igual que el ejercicio. Es decir, que el algoritmo debe retornar
pues 7. Ok, piensen ahí un minutico cuál sería ese algoritmo primero y después de tener el algoritmo pensamos en la recurrencia.
¿Hay alguien que ya tenga una solución propuesta, pensada? Ya creo que hay varios que están abandonando la clase. Miren que la estrategia para resolver ese problema es muy parecida a la del merge sort que acabamos de ver, ¿no? Es decir, pues usted puede descomponer la subsucesión entre la que va a buscar el más grande en dos subsucesiones y calcula, reduce el problema o divide el problema en calcular el mayor en cada una de esas subsucesiones. Encuentra el mayor en el de la izquierda y encuentra el mayor en el de la derecha. Y finalmente compara entre esos dos cuál es el más grande y ese es el que retorna, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a dividir la subsucesión? Pues nuevamente, pues divídala hasta subsucesiones de tamaño 1. Cuando usted tiene una subsucesión con un solo dato, pues ese dato ya es el mayor, ¿cierto? Entonces, es hacer un par de modificaciones muy sutiles al algoritmo del merge sort y por ahí se puede solucionar recursivamente, ¿de acuerdo? Lo que se podrían ahorrar eventualmente es el procedimiento auxiliar, porque lo que en merge sort se hace en el procedimiento auxiliar merge, pues tal vez aquí ustedes lo podrían hacer directamente en su algoritmo, es decir, en la última línea, pues saben que tienen un número de cada lado, hacen la comparación y eso es lo que retornan. Es decir, la solución que yo les sugeriría, y que espero sea más o menos la que ustedes están construyendo, debería ser algo así, mayor, entonces entra un arreglo A, ¿cierto? Y entran, entra un arreglo para que lo ajustemos a los nombres que pusimos acá, un arreglo V y enteros A y B. Entonces digamos que entra un arreglo V
Vamos a quedar las posiciones desde la 1 hasta la n, un entero a y un entero b, que son las posiciones del primero y del último, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer sería verificar si a es menor que b. Si a es menor que b, es porque, pues, todavía tengo que seguirlo descomponiendo, ¿cierto? Entonces, si a es mayor, si a es menor que b, pues invocaré recursivamente el mayor, perdón, tendría que calcular el elemento de la mitad para particionarlo, entonces calcularé un q, ¿cierto? Y q, pues será el piso de a más b sobre 2, ¿ok? Y luego lo que tendría que hacer sería retornar el que sea mayor entre el mayor de b, a y q, ¿cierto? Mentiras, pero va a ser con un if. Es que podría, para hacerlo más paso a paso, digamos, un mayor 1 le asigno el mayor entre a, v, a y q. En M2 tendría el mayor entre v, q más 1 y b, y luego retornaría pues el que sea mayor entre los dos. Si M1 es mayor que M2, retorno M1. Si no, retorno M2. Pero si A no es menor que B, es decir, si solo tengo un dato, pues retornaré pues justamente ese dato que tengo, es decir, retornaré o A sub A o A sub B, porque A lo mismo es el mismo. Return B sub A, perdón. Ese sería el algoritmo. Entonces, si A es menor que B, es porque hay por lo menos dos datos, hay que partirlo, entonces lo parto, calculo el mayor del subarreglo de la izquierda, calculo el mayor del subarreglo de la derecha y comparo cuál de esos dos es más grande y retorno el que sea más grande de los dos. Si no, ese cálculo se hace recursivamente. Si no, si A no es menor que B, es porque tengo un solo dato, entonces ese dato es el mayor y ese es el que retorno, B sub A o B sub B, ¿no? Porque será el mismo dato. Este algoritmo es el que resuelve el problema. Ahora pensemos, como es un algoritmo recursivo, pensemos en la recurrencia, ¿cierto? Que es la otra parte del ejercicio. La recurrencia será T de n igual a... ¿En cuántos subproblemas estoy descomponiendo el problema original? ¿En cuántos subproblemas estoy? En dos, ¿cierto? Porque tengo dos llamados recursivos. Miren que la cantidad de subproblemas depende de la cantidad de llamados recursivos que ejecute en una pasada, ¿no? En una pasada tengo que ejecutar dos llamados recursivos, uno para el lado izquierdo y otro para el lado izquierdo. T de n, ¿de qué tamaño es cada subproblema? ¿De qué tamaño es cada subproblema? 4, ¿por qué 4? No entiendo ese 4 de dónde. En general, ¿de qué tamaño es el subproblema? ¿N medios? N medios, cada subarreglo tiene la mitad, muy bien. N medios más el costo de dividir, pues es O de 1, ¿cierto? Porque es solamente calcular el valor de Q, está en una división, es una división lógica. Y el costo de combinar, esto es lo que está combinando. Este if es la combinación, ¿cierto? Entonces, esta combinación también es constante. Esto se ejecuta una vez y lo demás se ejecuta aquí o acá, se ejecutará una vez. Es decir, que el costo de dividir más el costo de combinar, ¿cuánto es? ¿Es? ¿Quién me lo dice? Si esto se ejecuta, si esto es combinar, esto es lo que está combinando.
y esto se ejecuta una vez y lo de adentro una vez. Entonces, ¿cuál es el costo de combinar? ¿O de 1? O de 1, muy bien, o teta de 1. Esta es la recurrencia, es decir, es una recurrencia un poquito más pequeña que la del merge sort, porque mientras que en merge sort combinar cuesta O de n o teta de n, en este algoritmo cuesta O de 1. ¿Están de acuerdo todos? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta allí por hoy para que recen su novena de aguinaldos. Muchachos, no, nada, no me queda más que decirles entonces que por favor inscriban sus grupos para, ojalá ahorita mismo, para que no tengan inconvenientes para subir el taller, que el taller hasta el domingo porque el campus virtual va a estar deshabilitado a partir del lunes. Y ya nos volvemos a ver si Dios quiere en enero, en la semana del 11 o 12 de enero, que es cuando regresamos, para continuar con el curso, ¿vale? Entonces, pues nada, que tengan unas buenas fiestas, una feliz Navidad, un feliz año, se cuidan mucho. Recuérdense que cuidarse ustedes es cuidar también a sus familias, porque el COVID está otra vez muy complicado, la vacuna no nos va a llegar rápido, a Colombia no va a llegar rápido la vacuna, entonces hay que cuidarse mucho, porque pues no sabemos qué tanto más nos espera el año entrante con esta situación, ¿vale? Felicidades a todos, entonces se portan bien, repasen un poquito y nos vemos en 2021. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.